Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 y 2, y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se quedó llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Después de esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Nosotros, leyendo el Evangelio según San Juan, nos dimos cuenta de que Jesús fue condenado primero por las autoridades judías, después fue conducido ante la autoridad romana porque no tenían la autoridad para aplicar la pena capital, y finalmente presionaron al encargado de parte de Roma en Palestina de juzgar este tipo de asuntos para autorizar la ejecución de Jesús. Él cedió a las presiones, lo entregó para que lo crucificaran. Todo fue ejecutado por mano de los soldados romanos, pero los autores intelectuales fueron las autoridades judías. Se repartieron los vestidos de Jesús después de crucificarlo. Después, estando en la cruz, Jesús entregó a María como madre a el discípulo amado y entregó al discípulo amado como hijo a su propia madre. Después Jesús murió entregando el Espíritu, diciendo: todo está cumplido. Siendo un día muy solemne el siguiente, ese día ya era la preparación de la Pascua, y no podían quedar colgados en las cruces los ejecutados. Y por eso quienes tenían autoridad le suplicaron a Pilato que hicieran el crucifragium, que es quebrarles las piernas a los que estaban crucificados, para que, no teniendo apoyo para poder respirar, se quedaran asfixiados y murieran. Lo autorizó Pilato y los soldados quebraron las piernas a los que habían sido ejecutados al lado de Jesús, al de la derecha y al de la izquierda. Pero al llegar a donde estaba Jesús se dieron cuenta que había muerto, le clavaron una lanza y entonces salió sangre y agua, y con eso verificaron que ya había muerto. Entonces José de Arimatea se animó a salir abiertamente como discípulo de Jesús y junto con Nicodemo solicitaron el cuerpo de Jesús a Pilato y se lo concedió. Lo sepultaron después de haberle cubierto con unas 100 libras de mirra y de áloe, y lo colocaron en un sepulcro que estaba allí cerca, y se retiraron porque era el día de la preparación de la Pascua y estaba por comenzar el sábado, que era el día de la fiesta. Cuando pasó el día de la Pascua,
el primer día de la semana, después del sábado, el domingo, María Magdalena fue a visitar el sepulcro de Jesús, como es costumbre entre los judíos, pero descubrió que la piedra circular que tapaba la entrada había sido rodada, había sido removida y estaba abierta la entrada. Como toda mujer, intuyó, supuso que alguien había sacado el cuerpo muerto de Jesús del interior de la tumba y corrió inmediatamente al lugar donde estaban reunidos los discípulos y lo notificó a los dos que encontró, a Simón Pedro y al discípulo amado. Y la expresión que dice es que Jesús está muerto y se lo han llevado, pero no han sido los discípulos, por eso estos se pusieron en movimiento con dirección al sepulcro y los dos llegaron, el más joven antes, el más grande después, y vieron el interior. Y se nos dijo que el segundo, el más joven, vio y creyó porque encontró en el interior del sepulcro las sábanas y el sudario, como si dentro estuviera el cuerpo de Jesús, pero estaban vacías. Entonces se retiraron, pero María se quedó allí a la entrada del sepulcro, que es como una sala de espera. Y finalmente, después de estar llorando, se le ocurrió asomarse y vio en la parte de la cabecera del sitio en que había estado colocado el cuerpo sin vida de Jesús, estaba un ángel, pero en la parte donde estuvieron los pies estaba otro. Y estos la interrogaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Y la respuesta de ella es lo que tenía en la cabeza. Al Señor Jesús se lo habían llevado y no habían sido los discípulos, y por eso ella no sabía en dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Para ella Jesús estaría muerto y seguiría muerto, pero fuera de la tumba. Una vez que dijo esto, volteó hacia atrás y descubrió que alguien estaba parado a sus espaldas, pero no sabía que se trataba de Jesús. Ella escuchó una pregunta, la misma que hicieron los ángeles, pero poniendo al sujeto al inicio. Antes le dijeron: ¿por qué estás llorando, mujer? Y ahora: mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella supuso, por la hora en que era y el sitio donde estaba, que era un jardín, que ella estaba trabajando el jardinero, porque se ponían a labrar el campo y los jardines cuando todavía no salía el sol. Y entonces le dijo: si tú te has llevado a mi Señor, dime en dónde lo has puesto, suponiendo que este hombre es tan fuerte como para cargar el cuerpo de Jesús, sacarlo de la tumba y colocarlo en otro sitio. Pero cuando escuchó resonar la voz de Jesús pronunciando su nombre, aquella mujer que estaba llorando se conmovió e inmediatamente sus oídos reconocieron la voz del pastor en medio de aquella oscuridad y se volvió y exclamó: Rabuní, mi gran maestro. Y entonces Jesús le dijo que no lo retuviera. Se entiende que ella le abrazó los pies y no quería que lo retuviera porque no había subido al Padre. Pero le ordenó que fuera a decirle a sus hermanos. Antes Jesús había llamado discípulos, había llamado amigos a los discípulos y alguna vez prácticamente niños. Pero Él los llama mis hermanos. Después de la muerte y la resurrección, la relación que hay entre Jesús y sus discípulos se convierte en una relación familiar. Y le dice: subo a mi Padre y a su Padre. Con la resurrección los discípulos llegan a ser hijos del Padre de Jesús, que es el Dios de Jesús y el Dios de ellos. Y le dice María a los discípulos lo que Jesús le había anunciado para que ella lo comunicara a los discípulos. Pero decir esto, ella no se refiere a ellos como hermanos primero. El evangelista nos dice que fue con los discípulos y esto significa que Jesús está dando una nueva enseñanza. María ha visto al Señor y les dice lo que Jesús le ha comunicado, que ha subido a su Padre, que es el Padre de ellos,
y que es el mismo Dios de él y de ellos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo